Se acaba el año escolar y eso significa que también se acaban muchas de las actividades o hobbies. En mi caso, estas eran mis últimas clases de cerámica. Estaba terminando proyectos, entre ellos este bol que me recuerda a un bol que sale en la película de Estudio Ghibli, está inspirado en él. Y creo que lo que más me gusta de ir a cerámica, aparte de que estoy 3 horas totalmente conectada con lo que estoy haciendo, sin mirar pantallas, sin pensar en toda la lista de cosas que tengo por hacer, es el hecho de poder hacer algo manual, el poder elaborar algo con mis manos. Y aunque lo he disfrutado un montón, esta etapa llega a su fin. El año que viene no voy a renovar las clases de cerámica, pero las he disfrutado un montón. Y siempre después de clase paso por el obrador de al lado donde compro el pan artesanal y este día cayó un croissant. Increíble. También mayo es el mes de mi cumpleaños y este fue el primero en muchos en el que decidí celebrarlo. Mi madre me regaló como experiencia ir a Puig de Fou, que es un parque temático. No voy a contar mucho más porque no quiero hacer spoiler, pero se lo recomiendo a todo el mundo. También mis amigas me regalaron cosas que sabían que me gustaban porque como tal no me gustan los regalos materiales, pero sí que fueron regalos pensados en cosas que a mí me podían gustar, que me aportaran algún tipo de valor y la verdad es que acertaron de lleno. Bueno, estas chicas tengo que decir que se volvieron locas y me trajeron un montón de cosas. Me da pena que no esté mi hermana ahora en Madrid porque esto es lo típico que nos encantaría hacer juntas. Por otro lado, también fue un mes de tener muchas citas conmigo misma, volver a quedar con mis amigas que llevaba tiempo sin verlas. En este día en concreto fuimos a una pop-up que hacía una chef coreana en un pequeño bar de vinitos y estuvimos degustando su menú, eran influencias coreanas y francesas, estaba todo riquísimo y me pareció una idea de plan muy diferente para hacer. Y por supuesto, como freelancer también tuve bastante trabajo el mes de mayo. Sobre todo tuve rodajes en los que tuve que ir a distintos sitios a grabar a equipos, empresas para vídeos corporativos, material para sus redes sociales, recursos. Estuve grabando también para mi antigua escuela de diseño que me hizo mucha ilusión. Os dejo aquí vídeos de cómo quedaron los resultados. Y esto fue un retiro al que fui, que ya sabéis que he ido algunas veces como fotógrafa y videógrafa para retiros de yoga o de bienestar. Y lo que me gusta mucho de este tipo de experiencias es el conocer a tantas personas que vienen de entornos tan diferentes. Aprendo siempre un montón de ellas, aprendo un montón de los feedbacks que me dan. Y sí, siento que es un buen momento para conectar y para salir un poco de mi zona de confort. Y pues empezaba el mes de junio en un avión rumbo a Oporto para ir a ver a mi hermana que estaba ahí de Erasmus. Estaba repasando la setlist de canciones que iba a ver en el concierto de Lana del Rey, ya que íbamos a ir a un festival. Y nada más aterrizar estaba mi hermana para recogerme, que me hizo muchísima ilusión. Me trajo un batido para que desayunara algo. Y ese día fuimos improvisando un poco los planes.
Y después de llegar a casa, dejar las cosas, pues acompañé a mi hermana a la imprenta, que tenía que imprimir algunas cosas para la universidad, y luego fuimos a Certain Coffee, que es uno de mis cafés favoritos. Además estaba al lado de casa y en una sección de revistas de diseño súper chulas, y hacen talleres también relacionados con el arte. Pasamos por delante de Gur, que es esta especie de tienda, galería con piezas de artesanía, pero estaba cerrada, así que volvimos más tarde. Y después acompañé a mi hermana a la universidad, que mirad qué bonita es por dentro, es la Universidad de Bellas Artes de Oporto, que tenía que entregar algunas cosillas y recoger otras. Explícanos, ¿qué son esos troncos? Estos troncos como que se utilizan, o sea, me parece que es como madera que se corta aquí y se utiliza mismamente para los trabajos de escultura. Incluso yo, que tuve que hacer grabado, pues talamos, bueno, no talé yo personalmente el árbol, ¿no? Pero de los troncos que había ya por aquí, cortamos la madera y la lijamos para poder grabar en ella. Después decidimos pasar la tarde haciendo una pequeña ruta por la calle Miguel Bombarda, donde hay un montón de galerías de arte. Esta es una parte quizás no tan conocida de Oporto, pero está llena de lugares artísticos, cafés de especialidad que son súper acogedores, y por supuesto un montón de galerías que puedes acceder de forma gratuita. Luego pasamos por el Parque del Palacio de Cristal, que está justo al lado y tiene unas vistas espectaculares de la ciudad. Y bueno, pues estuvimos ahí charlando, viendo un poco el atardecer y contándonos la vida, poniéndonos al día. Y día 2 en Oporto me quedé en casa trabajando mientras mi hermana estaba en la universidad, y luego quedamos para desayunar juntas. Aquí me estaba todavía arreglando, decidiendo el outfit de ese día, y me encantaba el tiempo en ese momento porque no hacía frío, pero tampoco hacía calor, podías ir con chaquetita. Y bueno, pues de camino a, de nuevo, a Certain Coffee, porque es nuestro sitio favorito y nos encanta desayunar allí. Y después de un día yo trabajando y mi hermana en la universidad, fuimos a Casa da Horta, que es un restaurante regentado por voluntarios, al cual ponen menús diferentes. Este día tocaba un menú de Nueva Orleans que estaba súper rico, había música en directo de un grupo tocando, y la verdad es que el ambiente fue súper agradable, además de precio estaba súper económico, lo recomiendo muchísimo. Fuimos paseando por la ciudad, pasamos por delante de la estación de tren, que qué bonitos los azulejos azules típicos de Portugal. Y después fuimos a Fiasco, sin duda uno de mis lugares preferidos para tomar una copa, un vinito. Es un lugar donde hay un DJ que pone unos sets increíbles y el ambiente es súper agradable, como todo rojo, oscurito. Al día siguiente ya todo pasó súper rápido. Fuimos a Odette, que es una pastelería y panadería 100% vegana, y de verdad no sabéis lo rico que estaba todo. Es queso y jamón vegano. Qué guay, está súper rico, solo tenía. Y tomatito con queso vegano y orégano. Y después de desayunar fuimos a la biblioteca de la Universidad de Bellas Artes. Mi hermana tenía que seguir con unos trabajos de la uni y yo tenía que seguir editando los proyectos que había grabado a lo largo del mes de mayo. Como tuve varios shootings, pues tenía que editar fotografía, editar vídeo, y bueno, pues aquí estábamos trabajando un poquito, y por supuesto grabé algunos de los planos de la biblioteca
porque es preciosa y simplemente pienso en lo bonito que debe ser estudiar aquí. Por supuesto, mi hermana haciendo el tonto. Y ya finalizando este vlog, ahora estábamos yendo en Uber a Primavera Sound, que es un festival que se celebraba aquí. La verdad es que no hacía muy buen tiempo, de hecho nos estaban repartiendo chubasqueros a todos porque había posibilidad de que lloviera. Finalmente no llovió y este grupo, The Last Dinner Party, fue una de las mejores actuaciones que vimos. Nos encantó, mi hermana ya lo conocía, yo no lo sabía, pero de verdad que me fascinó, tenía muy buena puesta en escena. Y después de ellas vino Lana del Rey, que era una de las principales artistas a las que habíamos ido a ver. Por desgracia había tanta gente que solo podíamos ver las pantallas y por mucho que me encanta esta artista, creo que es una persona que quizás prefiero más escuchar en mi habitación o con mis cascos que en un lugar lleno de gente. Quizás fue mala organización del recinto porque no se escuchaba del todo bien, no lo pudimos disfrutar al 100%, aún así no hay hate a Lana, yo la amo. Y sí que nos fuimos un poquito antes para evitar todos los atascos y todas las colas. Y bueno, pues eso fue todo para el vlog de mi mes de mayo y unos días de junio. Muchas gracias por haberte pasado por aquí y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo.